Mi nombre es Erika Johanna Zambrano Garzón, soy estudiante de la especialización en gestión pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo han influido los enfoques de pensamiento de la administración pública sobre las formas de gobierno. Bueno, esta influencia ha sido muy significativa, no solamente a la construcción teórica, sino también establecer un contexto histórico, y todo esto basándose pues en el pensamiento administrativo francés. Dentro de los elementos estudiados en la fase 2 nos encontramos con autores que también nos aportan ideas muy importantes, como lo es Jean Bodin. Este pensador pues tenía una postura hacia el absolutismo, esa forma de gobierno necesaria pues para mantener no solamente el orden social, sino también el orden político. Por eso es que él aborda también el concepto de soberanía, en cómo el poder se debería concentrar en una sola autoridad. Por ejemplo, en uno de los libros y de sus obras, quizá la más destacada, que es Los 6 libros de la República, él abarca ese concepto y también pues sentó las bases hacia el absolutismo monárquico. También él nos permite hacer una diferenciación entre el Estado y el gobierno. Él concebía el Estado como ese aspecto más amplio que abarcaba la estructura social y también las estructuras políticas, mientras que por su parte el Estado se encargaba como netamente de administrar el poder. Frente a los intereses sociales, él consideraba que debía haber poderes intermedios. ¿Por qué consideraba eso? Al existir el poder concentrado, este no podía estar en todas partes, por eso era necesario que el poder se delegue a esos poderes intermedios para hacer que sean más efectivas las políticas, para que se ejecutaran de mejor manera. Es importante tener en cuenta que si bien este pensador no abordó de lleno la teoría sobre la administración pública, pues sí sentó bases hacia establecer los conceptos sobre pues, la soberanía y cómo se debería organizar el poder en los estados y en los gobiernos. También nos encontramos, aquí tengo mis apuntes, con otro pensador de la época que es Turgot. También sus ideas son muy significativas, teniendo en cuenta que se debería fortalecer. Él aporta hacia el fortalecimiento del Estado. Por ejemplo, él fue servidor público, entonces él le apostó a las reformas administrativas y económicas en ese intento pues por modernizar la administración pública con el fin de que hubiese la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado. Las reformas que él propuso y en ese tiempo elaboró fue la elaboración de un catastro, además de serios ajustes al tema de los impuestos, pues él consideraba que eran demasiado desiguales. Sin embargo, lo más significativo que él hizo fue la abolición de la responsabilidad colectiva frente al impuesto sobre la tierra, y además reemplazó el trabajo forzoso que en ese entonces se hacía para la elaboración de caminos, pues porque esa actividad fuera gratificada a través de una remuneración. Y digamos que ese aporte de él hoy en día sí es tenido en muchos gobiernos, en muchas entidades públicas, frente a la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, eso ha sido un avance importante. Él, si bien creía también en la centralización del poder, tenía alguna inclinación hacia la descentralización del mismo. Por ejemplo, en ese aspecto y en el objetivo de mejorar el abordaje de los asuntos regionales, fue uno de los promotores de la autonomía local. Dentro de sus acciones, él también intentó reformar el sistema tributario, porque tal como lo mencioné antes, él consideraba que era desigual, que era injusto. Entonces, pero pues lastimosamente no se pudo concretar porque hubo la oposición de la realeza. En esa situación pues sí la vemos también muy anclada y ejemplificada en nuestro país. Se han intentado reformas políticas frente a temas laborales, frente a temas de salud, que logren de alguna manera cerrar las brechas y que hubiese un impacto mucho mayor en las poblaciones vulnerables, pero lastimosamente algunos representantes niegan y se oponen a este tipo de iniciativas porque estas personas no están al servicio del pueblo, sino sobre intereses particulares que terminan primando sobre el interés común.
Por ejemplo, si hacemos una comparación entre los aportes de Turgot y la administración pública, no solamente están los temas de reforzar la centralización o descentralización del poder, sino en cómo se gestionan los recursos del Estado y que de alguna manera hoy marcan un hito dentro de la teoría administrativa contemporánea. Continuando, nos encontramos con un filósofo y escritor también muy importante del siglo XVIII, que es Montesquieu. Dentro de su aporte está sobre la teoría de la división de poderes y cómo esa división pues propendía por el equilibrio del poder público y de ese modo pues evitar el abuso de las autoridades. Eso ha servido para poder estructurar los gobiernos modernos. Por ejemplo, en su teoría sobre la división del poder la clasifica en rama judicial, rama ejecutiva, rama legislativa. Hoy, por ejemplo, eso lo vemos implementado en nuestros países y en muchos otros, y la creencia de Montesquieu en ese momento y la que se sostiene hasta ahora es que esas tres divisiones deben tener una autonomía completamente en su actuar. Asimismo, y a fin de comprender las estructuras gubernamentales, él clasifica los gobiernos en repúblicas, monarquías y dictaduras. Por ejemplo, en este tema era también cómo estas tres clasificaciones afectan la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Frente al tema de las repúblicas, él le inserta el carácter democrático para que la ciudadanía sea la que en verdad ejerza esa soberanía y esa participación activa. Este pensamiento también ha marcado hitos en los gobiernos modernos, porque ya escuchamos de políticas públicas participativas, planes de gobiernos abiertos. Entonces, es importante que ya antes, solamente las decisiones las tomaba el poder como tal, y ya, en cambio ahora ya vinculan para que la ciudadanía forme parte en esa toma de decisiones. Ese pensamiento pues ha sido importante y transformador en ese aspecto. Este personaje además introduce un aspecto muy importante que es un enfoque desde lo sociológico al estudio del gobierno, abarcando aspectos culturales, aspectos geográficos y aspectos económicos, y cómo estos aspectos influyen en el gobierno y las normas. Entonces, ¿por qué son necesarios estos enfoques? Porque permite como cohesionar o identificar las necesidades, porque todos los territorios son, por cultura, por diversidad, tienen necesidades diferentes y por tanto pues también las acciones se aplican de manera diferente. Entonces, al incluir estos enfoques permite que sea una comprensión pues más integral y de la administración pública, y también una comprensión de cómo debe funcionar la gobernabilidad. Esas ideas han facilitado que el sistema político se le inyecte ese carácter muy necesario que es el democrático. Además, que sea más estable y más justo, por ejemplo, con el tema de la república. Nosotros somos un ejemplo de que con la Constitución de 1991 Colombia se vuelve un Estado organizado en forma de república, que es democrática, participativa y pluralista. Todas esas ideas de esos pensadores han facilitado que la administración pública también sea formalizada como una ciencia que necesita estudiarse, que necesita profundizarse y que también de alguna manera necesita también investigarse, ver cómo avanza, cómo influye. Esos enfoques han garantizado que la ciudadanía tenga la participación activa necesaria, participe en esa toma de decisiones importantes, porque es la ciudadanía la que conoce sus propias realidades. Y en esas luchas por hacer que el poder pues sea más equitativo y más justo. También aspecto importante para que se abarque lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad civil, la responsabilidad social, como estrategias para hacer frente a los desafíos como por ejemplo es la lucha contra la corrupción tan necesaria y que somos testigos de esa realidad. Estos enfoques de pensamiento pues han impactado de forma muy profunda a lo largo de la historia, desde los comienzos y hasta la contemporaneidad, porque la administración pública es muy necesaria para estructurar las formas de gobierno y para darles enfoque
para que el desarrollo de las comunidades sea más integral. Gracias.